niños. Puede pasar mi... Y Juan Pablo va a recoger la ofrenda de toda la congregación. Comencemos desde allá al fondo. Vamos a estar con un tiempo reverente, mientras que mi hermana entona Lucas una canción. 21, del verso 1 al 4. Ahí encontramos a la viuda de Dios, de su sustento, de todo que tenía, todo su amor allí depositó. Los ricos dieron de lo que les sobraba, mas su dinero no le agradó al Señor. Amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás de Dios la bendición. Los ricos dieron de lo que les sobraba, mas su dinero no le agradó al Señor. Amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás de Dios la bendición. Mas Cristo quiere que cuando tú le ofrendes, le des con ella todo tu corazón. Amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás de la bendición. Terminado. Lucas 21, del verso 1 al 4. Ahí encontramos a la viuda que dio de su sustento, de todo que tenía, pero lo dio de todo corazón. Los ricos dieron de lo que les sobraba, mas su dinero no le agradó al Señor. Amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás de Dios la bendición. Sigamos porque no hemos terminado. Sigamos. Mas Cristo quiere que cuando sobre... A ver, vamos. Perdón. Junto con él de su corazón. Mi hermanita quiere que todo el culto cantemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por este momento, de esta ofrenda. Bendecimos las manos, Dios, que han podido depositar en ellas. Hoy bendecimos sus lacenas, bendecimos sus vidas. Bendecimos toda intención, oh Dios, de nuestros maestros para nuestros niños, Dios, en esta mañana. Gracias por todo tu amor. Gracias por toda tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Venga, mis amores. Gracias, mi vida. Gracias. Bueno, vamos a iniciar. Yo les dije a ustedes que el título no lo hemos dado, pero hace 8 días hablamos de algo interesante. Decíamos y hablamos del vino. ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan lo que estuvimos hace 8 días aquí en casa? Y decimos lo que significaba el vino en el área natural y lo que significaba el vino en el área espiritual. Pero como el vino tiene un recipiente, vamos a hablar de ese recipiente que se llama odre. ¿Qué es un odre? Yo no sé. ¿Qué es un odre? Eso, muy bien. El odre es una vasija que se forma, se teje con el cuero de la cabra más o menos, el que más usan, y la oveja. Ese odre comienzan a tejerlo y se dejan la parte inferior, la dejan sin tejer para que pueda depositarse como un recipiente. Vamos a hablar de ese recipiente. ¿Ustedes no sabían que la Biblia habla mucho de recipiente? Ese odre, cuando es muy utilizado, porque normalmente el odre sirve para echar toda clase de líquidos, no solamente vino, aceite, ¿sí? Pero cuando ese odre está muy utilizado, pierde la elasticidad, ¿sí? Pierde la elasticidad. Entonces, cuando ese odre ha perdido la elasticidad, normalmente, al depositar líquido en él, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Y si el líquido está fermentado como el vino cuando se fermenta, normalmente se rompe. ¿Ustedes sabían que existía el odre al humo? ¿Quién sabía esa palabra? El odre al humo. ¿Quién había escuchado el odre al humo? Ninguno, ¿verdad? Pero hay una palabra en un libro de la Biblia, muy conocido por todos nosotros como hijos del Altísimo, y es un salmo. ¿Quién me quiere decir cuál es el salmo que tiene más versículos en la Biblia?
Traje un premio porque me gusta premiar. El 119, el 119 tiene 176 versículos. Un aplauso para 119, no podemos olvidar eso. Y en ese salmo, abran su salmo, el 119, versículo 83, pero vamos a leer el 81. Miren lo que encontramos. ¿Cuántos versículos tiene el salmo 119? Yo creo que no nos va a olvidar porque no nos ganamos las rosquitas. 176. ¿Y sabe qué significa ese salmo? La excelencia de la ley de Dios. Cuando usted se sienta a leer ese salmo, ahí está lo que dice lo del joven, con quien limpiará el joven su camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice una cantidad de cosas hermosas. Pero vamos al versículo que quiero que rescatemos en esta hora. Versículo 81 del Salmo 119. ¿Todos estamos allí? Miren lo que dijo el salmista David. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Sabes qué significa eso cuando el salmista David le dijo a Dios esta palabra? ¿Qué sucede con el humo? El humo no me permite a veces tener la visibilidad que Dios quiere que yo tenga. Y el salmista David estaba perseguido. Cuando usted lee este salmo, el salmista David tenía a veces las situaciones que usted y yo tenemos. Nos sentimos cansados de todo. No queremos nada en ocasiones. No vemos realidades en nuestra vida. El salmista David también vivió eso. El salmista David vivió envidias, persecuciones. A veces lo envidian a uno que ni cuenta se da porque lo envidian. El salmista David también tenía enemigos como esos. Pero me llamaba la atención cuando él dice, Señor, ¿por qué estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos? ¿Qué significa esto? Estemos como estemos. Así el humo, los problemas del mundo, las situaciones de nuestra propia vida, porque hay situaciones nuestras que son por nosotros. Porque hay situaciones nuestras, casi la mayoría es por nuestra forma de hablar, de pensar y de vivir, por no querer ser obediente. Así, en esa circunstancia que nos encontremos, no olvidemos los mandamientos y estatutos de Dios. No nos salgamos, por muy fuerte que sean las situaciones de nuestra vida, no nos salgamos de un principio. Amén. Mi hermana continúa. Bueno, yo los invito a que abran sus Biblias en Lucas 5, del 36 al 39. Amén. Dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, perdón. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. En otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramarán los odres y se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. La semana pasada cuando hablábamos de las características del vino y hablábamos de el añejo, si lo llevamos a lo natural, cuando usted compra un vino que está añejo, es un vino madurado de muchos años y es un vino que asimismo es su costo, ¿no? Porque su valor monetario. ¿Por qué? Porque ha sido madurado. Si lo llevamos en lo espiritual, es nuestra madurez espiritual. En la medida que nosotros vamos madurando, vamos creciendo con Dios, tenemos que ser cada día mejor personas, tenemos que ser cada día excelentes en todas las maneras, porque a veces decimos, no, es que yo voy a ser excelente en la iglesia, aquí venimos, alzamos las manos y bueno, no, el hermano tan espiritual, pero también qué pasa de puerta para allá. Mucha gente a veces no quiere congregarse por nuestro testimonio en nuestro trabajo, en muchas cosas, es esa madurez espiritual.
no solamente en la iglesia, es donde estemos, que caminemos en esa obediencia, en esa madurez, que seamos luz en medio de tinieblas. Es lo que nos quiere esta mañana hablar Dios a través de estos versículos. Bueno, gloria a Dios. Vamos a invitar a los niños, los adolescentes tienen clase hoy. Pueden subir. Muchas gracias. Pueden subir los pequeños. ¿Dónde están los pequeños? Vamos, pueden subir. Invitamos a nuestro pastor Otto, que es el que nos va a dar la palabra hoy. Vamos a orar por nuestro pastor en esta mañana. Que Dios sea dando el fluir de su presencia sobre él a través de su palabra. Amén. Los que deseen pueden levantar sus manitos contra este varón, orándole cada día a Dios que sea llenándole de sabiduría y que cada día nos dé una palabra con de nuevo. Saben, a mí me encanta venir a este lugar, pero cuando vengo a recibir palabra nueva, palabra fresca, palabra que me hace salir de aquí como la de hace 8 días. Las profundidades, ¿quiénes estuvieron en la pesca? A mí me encanta pescar en la profundidad. Y si tú y yo no aprendemos a deleitarnos delante de Dios, estamos graves, estamos perdiendo tiempo en este lugar, de verdad. Porque han llegado momentos muy difíciles y llegarán peores en esta hora. Amén. Dios soberano, una mañana más, mil gracias. Y gracias por tu hijo, por tu siervo, Padre. Fluye de tu presencia cada día de él. Trae palabra con de nuevo a tu pueblo, amado Jesús. Llénalo, satúrale, y que cada día tu presencia sea revistiéndolo de poder, de verdad y de sabiduría. En Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor me los bendiga, amados. Qué bueno ver la casa llena. Estamos orando porque se vaya estos muros y vamos a crecer aún más, ¿sí? Bueno, le damos gracias a Dios por este tiempo y bienvenidos a todos los nuevos y los que nos visitan y los que hacía tiempo no venían tampoco. A todos, bienvenidos porque los amamos, están en nuestro corazón. Vamos a orar, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, damos gracias por tu bendición, por la obra tuya en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú te lo mereces, bendito Dios. Santo de los santos, Dios, Rey de reyes y Señor de señores, bendito por los siglos de los siglos. Gracias Espíritu Santo por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por esta congregación que tú has tenido a bien estar visitando, Señor, y obrando en cada uno, Señor, empezando por nosotros, por las cabezas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios, bendito por los siglos de los siglos. Bendice tu palabra en esta mañana y Padre, que esta palabra sea transmitida con la unción y el poder tuyo y que traiga mucha vida y restauración a cada uno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como para introducción, yo coloqué aquí 4 cosas que nos impiden crecer espiritualmente. Hay muchas, pero saqué 4, ¿sí? Y en los afanes de la vida, en las diferentes situaciones en las cuales vivimos y pasamos, pues hay muchas interrupciones, hay muchos, ¿cómo se dice? Estorbos, muchas, se me fue la palabra. ¿Cómo? Distracciones, esa es la palabra, distracciones. ¿Qué nos impiden estar caminando? Una de esas distracciones es el famoso celular que nos ha modernizado tanto la vida, nos ha cortado espacios y de todo. Yo recuerdo de niño que cuando salíamos, pues o algo, mi mamá decía, llamen donde estén para saber que están bien. Entonces uno cogía por ahí un público de, creo que en ese tiempo era 10 centavos, 20 centavos, y uno marcaba y llamaba a la casa. En ese tiempo los teléfonos eran de disco, ¿sí? Y uno llamaba. ¿Verdad? Cuando estaba a las 10 de la noche, buscaba un teléfono para que no se preocuparan. Pero hoy en día uno anda con el teléfono a toda hora, encima. Se volvió parte del cuerpo humano. Y ya falta, ya lo están como que les van a meter el chip a uno también en la cabeza, pues para tener el teléfono puesto. Sí. Y entonces,
vamos a ver aquí varias distracciones, cuatro cositas que impiden esta situación. Perdón. La primera que coloqué aquí es el temor, pero para hablar sobre esto tengo que contar un sueño que tuve hace como 32 años. Si no fueron, no, yo creo que 32 años. Yo llevo 36 años caminando con el Señor. Bastante tiempito, ¿no? Toda una vida. Tenía 23 años. O sea que ya este año cumplo 60. Imagínense. O sea que prepárense. Bueno, tuve un sueño y yo recuerdo que en ese tiempo, esto que yo les voy a compartir aquí, estas cuatro cositas, yo las he vivido y aún hay cosas que estoy viviendo, ¿sí? Y este es un proceso para todos. O sea, aquí no se trata de señalar, sino de poder, como siempre me hemos enseñado, de quitarnos la ropa, pues de mostrar el corazón, quiénes somos y qué ha pasado. Pero la primera cosa que impide el crecimiento espiritual es el temor, ¿sí? Y el temor resulta que hace eso más o menos 30 años yo tuve un sueño porque yo tenía muchas falencias. O sea, yo era tímido, inseguro, miedoso, era eh, con menosprecio, con rechazo, mejor dicho. La verdad, yo no era nadie. Si pudiéramos decir como persona, frente a una sociedad, tenía muchas situaciones en mi vida, como muchos hemos pasado y hemos nacido y hemos crecido en hogares que lamentablemente vienen con muchas fallas y se han levantado en esa situación, ¿sí? Entonces, con el temor, yo tenía temor y pánico. Resulta que estamos embarazados de mi primer hijo y como yo tenía tanto temor, me consiguieron un trabajo, imagínese que de ventas, trabajo de ventas. Y pues yo necesitaba el trabajo y lógico que necesitaba la plata. Pero como tenía tanta inseguridad y tantos temores, yo decía, ¿cómo le voy a decir a alguien para que me compre esto? Si yo le digo a esa persona que me compre, me va a decir que no, entonces mejor no le digo nada. ¿Cierto? Para que no me fuera a rechazar. La mentalidad mía era el rechazo, que me van a decir que no, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo fue muy difícil, pero todo eso empezó en procesos de Dios con mi vida para transformar. Imagine ahora que yo predico aquí frente de multitud y todo eso, es porque Dios ha hecho una obra impresionante. Y el temor, tuve un sueño. Y ese sueño, mire, yo creo que a los que han tenido sueños con Dios, cuando Dios habla un sueño referente a su vida, le queda marcado de por vida. Ese sueño nunca lo he olvidado como otros que el Señor me ha dado, que han transformado mi vida. Por eso dice que Dios habla a través de sueños, visiones y en visión nocturna, etcétera, etcétera. Usted tiene que leer eso también en la Biblia. Y el sueño era en Jerusalén. Jerusalén tiene un muro rodeado, ¿sí? Y resulta que hay una puerta, porque en la época antigua cerraban las puertas principales y quedaba una puerta pequeña que es la puerta de la aguja. Cuando el Señor dice que es más fácil que pase un camello por una aguja que un rico entre el cielo, es porque es una puerta como de 50 centímetros que la gente se mete así por debajo, ¿sí? Entonces, para pagar un camello con joroba es imposible, ¿sí? Entonces yo estaba allí y yo escuchaba que al otro lado del muro había una batalla, o sea, eran soldados como los soldados romanos marchando al ritmo. Y yo me metía y miraba y, uy, no, eso está complicado porque al fondo estaba la pelea, ¿sí? No, yo espero aquí un ratico y me sentaba allí y veía que pasaban personas, entraban y seguían y se unían a esas huestes y otros se sentaban al lado mío. Y otra vez me asomaba y, no, eso está todavía difícil allí, yo me sentaba. Y de pronto se escuchó un silencio total. Y una voz, pues, que era la del Señor, dijo, a los que están de afuera, échenlos a las tinieblas de afuera. Y yo me tiraba por ese hueco, por favor, dame la última oportunidad. Y le dijo, ¿escucharon todos? Él dijo la última oportunidad. Pero yo en el sueño decía, ¿yo por qué dije que la última? Debía haber dicho otra oportunidad. ¿Sí? En el sueño yo decía eso. Y ese fue el sueño, la última oportunidad. A partir de allí yo tomé una decisión de ser más, tomé la decisión de avanzar, ¿sí? De avanzar, de ser más dispuesto y ser más esforzado y ser más valiente, porque a mí me daba miedo la gente y me daba miedo todo eso. Entonces, aquí en esta palabra, vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 15. ¿Quiénes han tenido temor? Miedo. Ah, bueno, estamos en el lugar correcto.
Hebreos 2:15. Dice así. El 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces aquí hay algo muy claro, dice que el temor nos lleva a servidumbre, nos esclaviza, ¿sí? El temor impide que uno avance, el temor y el miedo genera también estancamiento, ¿sí? Hay personas que se congelan ante una situación, pero hay otras que salen corriendo y salen gritando. Veamos en lo del terremoto ahorita de Turquía, que vean, uno dice, las mujeres son las que gritan, pero habían hombres gritando y llorando, ¿sí? Era algo desesperante, el temor, y el temor genera, cuando hay una situación de desastre o de alguna situación, usted ve un poco de gente que viene corriendo, he visto unos videos que hay gente que sale, un grupo de gente que sale corriendo y todo el mundo se les pega al ir corriendo y están molestando, ¿sí? Porque el temor genera pánico, pánico, y el pánico impide pensar, ¿sí? El pánico impide pensar, o sea, la gente no piensa qué ha pasado ni se detiene a medir las consecuencias, no, por esas situaciones de pánico. Creo que aquí en Colombia también hubo un desastre una vez en un estadio que la gente salió en paniqueadas pues y pisaron y mataron un poco de gente, ¿sí? ¿Cómo es que llama eso? Cuando las estampidas, ¿sí? Entonces, esas situaciones, precisamente la palabra miedo, la palabra temor es del griego phobos, que significa huida, ¿sí? Entonces lleva a huir, a correr, ¿sí? Sin pensar ni medir. Simplemente cerró los ojos y salió corriendo, o hay un estancamiento, un congelamiento, igual impide la situación. Y de esto dice que estamos esclavos y sujetos a servidumbre. Y hay muchos que le tienen temor a la muerte, ¿sí? Hay pánico por la muerte. Y el pánico por la muerte y el temor significa lo siguiente, mire. Miedo, bueno, miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurrirá o haya ocurrido. Es un supuesto que no es real, ¿sí? Hay gente que tiene miedo de hacer cosas porque es que, pero ese que no es real, ¿sí? Uy, qué miedo de tal cosa. Y resulta que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, estar preparados para situaciones difíciles, como ocurrió en la iglesia primitiva, que hubo mucha persecución, hubo mucha muerte, la persecución a los cristianos y todo eso, y al pueblo judío. Y no estamos preparados para eso, ¿cierto? Porque uno dice, no, eso no va a pasar. Pero tenemos que estar preparados sin miedo y sin temor, teniendo la confianza en que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso que nos protege y que nos ayude y que hace todas las cosas para bien nuestro, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que huir, como dice el miedo, pero tenemos que huir del negativismo y tenemos que huir de ese miedo, miedo a hablar de pronto la palabra, miedo a predicar, miedo a orar. ¿Cuántos tienen miedo a orar por otras personas? ¿Ninguno? Ah, bueno, ahí hay uno, ¿sí? Miedo a que compartirle la palabra a otra persona, ¿sí? Yo viví eso, a mí me da miedo hablarle a otra persona, ¿sabe por qué? Porque me va a rechazar, ¿sí? No, yo no le hablo a la persona porque me va a decir que no, o se va a burlar de mí, o me va a maltratar, o me va a gritar. Ese es un supuesto que no es verdad. Yo mismo lo demostré, yo dije, uy, no, que me va a rechazar o si le digo, y me ha atrevido a decirle y resulta que no. Ha habido más bien apertura, me ha dicho que quiere o que ore por él o lo que sea, ¿sí? Y es importante eso. Entonces debemos salir de ese temor. Segunda de Timoteo 1:7 dice, ¿cómo? Ah, no vendí ni una aguja, un fracaso total. Pero después me cambió la historia. Después Dios me dio las estrategias para las ventas. Es que, hablando del tema, porque Jarito él es un vendedor experto, ¿sí?
resulta que yo veo a la gente que me viene a vender y de una vez le digo, gracias, no. ¿Sí? Y la gente que tiene ventas muchas veces recibe mucho rechazo por eso, ¿cierto? Sea lo que sea, que las bolsitas que venden, no gracias, que las velitas, no gracias, que inclusive limpiarle el carro, no gracias, no, 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 ¿sí? Porque uno no quiere. Y la estrategia de las ventas es crearle a la persona la necesidad que necesita ese producto. Entonces, aquí les doy el secreto que me dijo el señor. No les hables de ventas, hazte amigo de la gente. Entonces yo empecé a hacerme amigo de la gente ya cuando éramos amigos. Entonces, ¿cómo te parece que estoy vendiendo esto? Ah, sí, bueno, oiga, le compro. Bueno, volvemos aquí a la palabra. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7. 1:7. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. O sea, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, sino de amor y dominio propio. O sea, que el temor se vence ¿con qué? Con dominio propio, ¿cierto? Entonces está el Espíritu de Dios en nosotros y por eso tenemos que pedir, Señor, dame dominio propio para presentaros. Estamos hablando aquí para presentar el Evangelio, para hablarle a la gente del Evangelio, para hablarle de su salvación. Porque es que hoy en día hay mucha gente, mire, la iglesia cristiana es un remanente. O sea, los cristianos somos un remanente, pero la iglesia verdadera es un remanente de ese remanente. Porque quiero decirle, no todo el mundo que se dice cristiano es cristiano, está salvo. Hay muchas personas que están en la iglesia, y esta no es la excepción, que van a la iglesia, que ahorita más adelante vamos a hablar de estas partes, pero que no son hijos de Dios. Lamentablemente no son hijos de Dios. Y necesitan un cambio en sus vidas, necesitan una transformación, necesitan la salvación, necesitan un encuentro con Dios. ¿Sí? Por ende, se viven todas estas situaciones. Cuando uno no tiene a Dios, pues tiene inseguridad, tiene temor, tiene miedo, tiene muchas situaciones. Y si uno llega con todas estas situaciones al Señor, el Señor se encarga de qué? De restaurarlo, de sanarlo y de levantarlo a otro nivel. ¿Sí? Ahora, si Dios me dice que le hable a alguien en la calle, yo voy y le hablo. Sea quien sea bueno o sea malo. ¿Sí? Yo le he hablado a gente, un día me pararon aquí unos que yo veía que no eran gente así de bien. Y yo me acerqué y les hablé, eran como 5. Les dije, en el pasado andaba como ustedes, ahora soy pastor. Aquí, de esta congregación, ustedes saben, les dije. Aquí estamos para servirle. Bueno, yo les hablé allí del Señor. Y cuando el Señor me pone a alguien en el camino, en la calle, o si he subido a una mujer, me pone a hablar, yo le hablo a la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy la única conexión en ese momento que esa persona pueda tener con Dios. Y tú puedes ser la única persona que tiene conexión con Dios que puede llevar a otro a que se conecte con Dios. De pronto puede ser la última oportunidad de esa persona, pero muchas veces por temor no lo hacemos. No lo hacemos. Le ocurrió a Samuel cuando Juan Diego estaba en la clínica, que estaba un bebé, aquí en la clínica, en el hospital departamental. En el pabellón era el único hombre que dejaban quedar allí en la noche. Todas eran mujeres. Y era el único hombre que dejaban quedar. Y había una niña allí que estaba mal y ya la habían sacado de cuidados intensivos, estaba en cuidados intermedios y ya posiblemente le iban a dar salida, ¿sí? Y Dios le habló a él de que le hablara a la niña, como de 12 años. Y él no se atrevió a hablarle. Al otro día cambió turno con Olga y Olga le habló y le dio una tarjetica, una promesa bíblica y toda la cosa. La niña se murió ese día, ¿sí? Samuel fue por la noche y ese día le dio un colapso y se murió, le dio un infarto. No, y él se quedó tan mal, y llorando de que por qué yo no le hablé, ¿sí? Pero cuando levantaron las cobijas, pues estaba la promesita allí que le hablaba de salvación a la niña y lo que le había hablado Olga. Y Olga le comentó que le había hablado a la niña, ¿sí?
Pero ¿cuántas personas no se van a perder porque nosotros nos callamos por temor, por vergüenza? De hablarles, mire, temor de hablarles no una mentira, temor de hablarles la verdad, la verdad. Porque fuera un engaño o una mentira, pues dice, ¿qué tal que me descubran que es una carreta? Pero hemos experimentado la verdad de Cristo y la salvación y tenemos una seguridad de que si nos morimos, vamos con el Señor. De que si el Señor viene por su iglesia, nos vamos con el Señor. Y tenemos que tener la seguridad. Yo no sé si usted la tenga o usted tenga falla en eso y tenga temor también a morirse, porque hay personas que tienen temor a morirse porque no saben por dónde van. ¿Sí? Pues lo importante es saber que tenemos un camino ya destinado por el Señor que nos dio su salvación. Por lo tanto, no tenemos que tener temor. Porque el temor, como dice aquí en Hebreos, nos hace esclavos. El temor nos hace esclavos, nos impide avanzar, nos impide crecer, nos impide ir más allá de las diferentes situaciones por puro miedo, pensando que hay unas consecuencias que no son reales, que no son reales. No, por ejemplo, que toda esta situación del COVID, no, pues, ¿cómo planificamos un viaje para el otro año? Porque qué tal que perdamos la plata, ¿sí? Por así decirlo. Entonces no planificamos nada, no planeamos nada, porque no tenemos un futuro cierto. Es que nunca lo hemos tenido. Nunca hemos tenido un futuro cierto. Todo el futuro nuestro es incierto, ¿o no? No sabemos qué va a pasar en media hora. No sabemos. Los de Turquía, los del terremoto, estaban durmiendo a la 1 de la mañana, posiblemente el día anterior festejaron y quién sabe en cuántas cosas estaban felices de que mañana o pasado mañana o en esta semana vamos a hacer y todo quedó en el piso. Y muchos familiares murieron y muchos estuvieron, o sea, no hay una certidumbre. La única certidumbre que nosotros tenemos con el Señor es con el Señor. Esa es la única certidumbre. La certeza de la salvación, la certeza de la eternidad. De eso tenemos que estar confiados plenamente. Por eso dice que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Estar qué? Confiados, seguros, seguros y confiados de que tenemos una eternidad. Y eso nos hace tener ¿qué? Paz y seguridad. ¿Ven? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, preocupados, angustiados, temerosos. Por nada. Por nada es por nada. Ni por el día de mañana, porque el mismo Señor dice, no se afanen por el día de mañana qué comeremos o qué veremos, porque cada día trae su propio afán. Eso quiere decir que todos los días debemos estar confiados en el Señor, porque muchos nos angustiamos y qué vamos a comer mañana y qué vamos a hacer el otro mes y cómo. Pero el Señor, que es nuestro Padre y que tiene cuidado de nosotros, Él verá cómo nos provee, porque Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Entonces no debemos estar afanados por todas esas cosas. Pero muchos no disfrutamos de la vida por estar angustiados de mañana. Angustiados, preocupados por mañana. Y mañana, o yo no tengo un peso, mañana de pronto voy a tener, o de pronto no voy a tener. ¿Entiendes? Pero sí estoy confiado en que mi Dios es mi proveedor y mi sustentador. Y les digo esto porque es que ustedes no, pues que el pastor siempre le ha ido bien. No, a mí me ha ido terriblemente mal. O sea, yo he experimentado lo que es no tener la comida, no tener con qué pagar el arriendo, no tener con qué pagar los servicios. He experimentado que me corten el agua, he experimentado que me corten la luz. Eso lo he experimentado. He experimentado que me llamen los abogados, mire, está atrasado en el canon, no sé qué, que vamos a embargar al fiador. Pues alguien irresponsable dice, pues que lo embarguen, ¿cierto? Pero en mi persona no, y en muchos no. Pero hemos confiado en que Dios siempre ha estado. Y hasta el día de hoy, 36 años después de haberle entregado mi vida al Señor, he visto que Dios es un Dios
misericordioso, proveedor, restaurador, sanador, que lo mejor que me ha pasado en la historia de mi vida fue que Él me llamara y que Él me encontrara. Porque nosotros no somos los que buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros. Qué privilegio de que Dios nos haya visto y nos haya sacado de una multitud, nos haya elegido, nos haya escogido. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice la Escritura. ¿Sí? O sea, que Dios haya provocado en nosotros el arrepentimiento. ¡Qué bendición! 36 años después, yo no me arrepiento de haber hecho ese paso. O sea, es más, si yo no lo hubiera hecho, ya no estaríamos aquí. Ninguno de nosotros estaría aquí. ¿Sí? Si yo no hubiera tomado esa decisión hace 36 años, ni nos conoceríamos. Tremendo. Una decisión que Dios permitió que yo tomara ha generado muchas vidas y mucha transformación en mucha gente. Ha generado un cambio impresionante. A través de haber conocido al Señor, conocí a mi esposa. Tengo los hijos que tengo, los nietos que tengo, la familia que tengo en general y la familia de la iglesia. Qué privilegio y qué bendición. O sea, algo sobrenatural ocurrió un día y eso ha provocado muchas bendiciones a lo largo de mi vida. ¿Sí? Y como les dije, hemos pasado situaciones difíciles, pero el amor de Dios, el calor de Dios siempre nos ha cobijado en todas las cosas. Y eso nos ha permitido experimentar la gloria de Dios, porque es que en las dificultades donde uno ve la gloria de Dios. ¿Entienden? Entonces, por nada estemos afanosos. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor. Pero aquí no estamos hablando del amor natural del ser humano, estamos hablando del amor de Dios. En el amor de Dios no hay temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor a las circunstancias, que el gobierno, que la política, que la guerra, que la hambruna, que los terremotos, que la economía, que en Cristo estamos seguros. En Cristo está la provisión y la bendición. Por eso no debemos tener ningún temor. Dice la Escritura: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. El temor nos impide tener descanso. El temor a las cosas futuras nos impide ver con claridad las situaciones. Nos impide creer en Dios. Nos impide confiar en el Señor. Nos impide creer en su palabra. Tenemos que aprender y tenemos que someternos, digamos así, a la palabra del Señor y a su amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, y el que no ha experimentado no ha sido perfeccionado en el amor. El que anda en temor no ha sido perfeccionado en el amor. Porque es que el amor es algo muy cálido, muy chévere. O sea, yo les digo porque pues yo experimenté el amor de Dios, y eso es algo que cuando uno está con ese amor, se puede caer la tierra, se puede pasar lo que pase, que uno está confiado, en una paz. Señor, pase lo que pase, estoy bien, estoy full. ¿Sí? Hay una palabra para eso que es la palabra shalom. Todo está bien a mi alrededor. A pesar de que todo esté al revés, todo está bien a mi alrededor. ¿Sí? En mi confianza con el Señor. Amén. ¿Estamos? Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, si tenemos algún temor, pues busquemos al Señor. Si tenemos temor en la economía, a quedarnos sin empleo,
temor a la enfermedad, temor a lo que sea, busquemos al Señor, porque dice, busqué al Señor y Él me oyó. ¿Y me libró de qué? De todos mis temores, de todos mis temores. Hay un coro antiguo que canta este salmo. Busqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. ¿Sí? Lucas, perdón, no. Isaías 41:10. Mire, estos pasajes, bueno, que usted los anote para unos momentos de crisis en los cuales usted se va a poder aferrar a eso, a esos pasajes, porque son promesas de Dios. Isaías 41:10. Dice así, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Diga la promesa de Dios, siempre. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, que estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. O sea, siempre el Señor va a estar allí. Y cuando vemos que está la situación y como que Dios no nos escucha y no actúa, es porque Dios está preparando y forjando nuestro corazón, forjando nuestro carácter. Porque la idea de Dios es su obra en nosotros, que es la transformación de nosotros al carácter de Cristo. ¿Sí? ¿Sabe cómo se forja? Un herrero forja una espada con fuego y con martillo. Fuego y martillo y agua. Y hace de esa arma inquebrantable. Pero necesita que pasar porque por las diferentes circunstancias. ¿Sí? Y hay personas que están pasando por circunstancias difíciles. Y eso es impajaritable. Todos tenemos que pasar por allí porque Dios nos está forjando. Está rompiendo, está arrancando, está arrancando ese viejo hombre, eso que no sirve para colocar lo verdadero y lo eterno en nosotros. ¿Sí? Entonces el Señor siempre estará con nosotros. Es una promesa muy linda esta. 43, 1 y 2. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y forjador tuyo, formador tuyo Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, te puse nombre nuevo, mío eres tú. Oiga, qué privilegio. Que somos posesión de Dios. ¿A quién le perteneces tú? Al Señor. Mío, dice allí, mío eres tú. Amén. ¿Estamos? ¿Estamos con lo del temor? Vamos para la segunda parte. Entonces, el temor tiene que ser desarraigado ¿para qué? Para que avancemos. Para que avancemos en todas las áreas. Ahora, quiero colocar un paréntesis aquí. Hay un temor que es muy bueno, ¿cierto? Hay el temor de Dios. El temor de Dios nos permite caminar correctamente y andar correctamente. ¿Sí? Yo tuve muchas oportunidades de adulterar y de pecar, pero el temor de Dios estaba aquí. Me impedía totalmente. ¿Sí? Antes de cualquier cosa, digo, mi esposa no va a dar cuenta, nadie va a dar cuenta, la iglesia no va a dar cuenta, pero Dios se va a dar cuenta absolutamente de todo, porque sus ojos están puestos sobre mí, ¿sí? Y porque ese temor, que es un temor de repente y un temor de amor, me impide engañarlo a él. O sea, lo que más daño me causaría a mi corazón sería dañarlo a él, principalmente. Amén. Entonces vamos a la segunda parte, que tiene que ver con la hipocresía. ¿Sí? Hipocresía. La hipocresía, pues la tomamos para ser aceptados muchas veces. La hipocresía viene del griego que significa actuar, pretender o exagerar. Y eso lo tenían y lo tienen los actores, actores de teatro, de cine, de película. ¿Sí? Usted mira una película y usted llora, usted le da ira, usted le salen todas las emociones en la película.
Pero lo que esa persona y esas personas están haciendo es mentira. Es mentira. Están actuando, están siendo hipócritas a todo nivel. Y esa hipocresía le produce a usted sentimientos. Le hacen actuar en su corazón. ¿Sí? Ojalá lo mate. Y es uno malo que supuestamente es bueno, ¿cierto? Y es un asesino de los peores, pero como es de la policía, es bueno, ¿cierto? Y coja al otro y lo coge pica ahí y lo mate y usted dice, uy, sí que lo mate bien duro. ¿Me entiende? Eso genera, pero usted los ve en otro estante, en otra situación, y son personas que han sido hipócritas. Entonces la hipocresía, dice aquí, es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Y una de las cosas que más atacó el Señor cuando estuvo aquí en la tierra fue la hipocresía. Porque la hipocresía es la apariencia de algo que a la verdad no es. La hipocresía es que usted aparenta ser o hacer algo que realmente usted no tiene la convicción en su corazón. ¿Sí? Pero lo hace para engañar. Y en este nivel hay mucha gente, hablando dentro de la iglesia. Yo conozco pastores que tienen ese nivel, que muestran una cosa, pero realmente son otra. Porque no han permitido la obra del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cómo somos libres de la hipocresía? Recuerda que es una mentira y es un engaño, hablando verdad. Siendo verdaderos delante de Dios primeramente, porque su relación principal es con Dios. Así como hablamos ahorita que Él nos libra del temor, Él nos libra de la hipocresía. ¿Sí? ¿Cuántos aquí hemos sido hipócritas? Hemos fingido cosas con la mujer, con el marido, con los hijos con los padres, con los pastores, con los hermanos, con todos. O sea, aparentamos una cosa. Venimos de la casa peleados y que casi nos agarramos en el carro y llegamos aquí. Hola, hermano, qué bendición y qué risa. No dicho. Somos otros. Entonces, ser libres de la hipocresía es que somos lo que somos en la casa, en la calle, en el bus, en el trabajo. Eso es lo que somos. Ha hecho una labor con nosotros en nuestra casa, porque si usted va a nuestra casa, lo que somos allí, Claudita que nos, ¿dónde está Claudita? Allá atrás. Claudita nos ayuda. Ella sabe quiénes somos nosotros desde hace mucho tiempo. Y ella no puede decir, no, es que ellos en la casa son unos y allá en la iglesia son otros. Yo no sé, tiene libertad de hablar Claudita aquí. Tengo testigos, ¿entiendes? Y es la verdad. Pero yo no era así. Y no éramos así, pero el proceso de Dios ha hecho que seamos diferentes. ¿Entienden? Dios ha hecho que seamos diferentes, que seamos transparentes. O sea, la hipocresía impide ser transparentes. Si no tenemos hipocresía, somos transparentes. Expresamos lo que sentimos, hablamos lo que sentimos. Decimos, hablamos según verdad, ¿cierto? Y eso es muy importante en todos los hijos de Dios. Jesús nunca tuvo la hipocresía. Jesús siempre hablaba abiertamente y decía abiertamente y decía, pues yo soy el hijo de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Pues yo soy un hijo de Dios también, y usted también es un hijo de Dios, pero también hay que demostrar que usted es un hijo de Dios, en su forma de comportarse y en su forma de vivir y en su forma de hablar y de expresarse. Usted no puede decir, no, yo soy un hijo de Dios y estar echando madres y de todo por allá afuera, ¿cierto? Un día llevé el carro al taller, un carro hace tiempo, la camioneta. Y entonces el mecánico, este carro no es del pastor Julián de tal, él me lo vendió a mí. Digo, pero ese pastor no tiene nada, porque aquí habla por teléfono y echa madre y todo. Sentí vergüenza ajena, ¿sí? Que la gente piensa, no, es que aquí hablo, que aquí no me conocen y no estoy en la iglesia. En la iglesia, muy lindos, pero necesitamos ser lindos es afuera. De pronto aquí en la iglesia, a mostrar lo que somos, porque es que la iglesia, mucha gente, a veces le compartí a gente y dice, no, cuando yo deje, yo voy a la iglesia. Cuando yo no sea alcohólico, yo voy a la iglesia. Cuando yo deje este vicio, no, hay que ir a la iglesia para dejar las cosas, porque es que la iglesia es un hospital, donde vienen todos los enfermos, los hipócritas, los mentirosos, los ladrones, todo eso. ¿Para qué? Para ser transformados por el poder de Dios. ¿Sí? Aquí en la iglesia nadie puede decir, no, yo estoy aquí porque era un ángel, pero me quitaron la alas. Pues, no,
Aquí nadie, ¿sí? Y estamos en diferentes procesos de santificación y de santidad, la obra del Espíritu Santo, pero tenemos que estar metidos no solamente en la iglesia es donde nos reunimos, somos nosotros la iglesia, en todo lugar, porque no es, no, cuando yo vaya a la iglesia, escucho la palabra y leo la Biblia, pero en la casa y en la calle, pues ya soy lo que soy. Ya le cumplí a Dios, que esa fue la enseñanza antigua que nos metió la religión. Vaya a Dios y cúmplale a Dios y el resto de semana es suyo. Para hacer lo que le dé la gana. No es así. Porque el Dios que yo tengo es un Dios vivo que está en todo lugar y lo puedo adorar en todo sitio. O sea, aquí vengo a expresar lo que recibí en la semana, lo que hablé en la semana, lo que experimenté en la semana. Aquí vengo a expresarlo, a compartirlo con los hermanos también. Pero allá, en el campo de batalla, es donde tengo que tener mi comunión con Dios en todo momento. ¿Sí? Voy manejando y me atravesó un carro y me echaron la madre y entonces yo me voy y lo quiero. No, Señor, uy, qué piedra que me dio esto, pero ayúdame, quiero ser libre de la piedra. ¿Sí? Quiero ser libre de esta ira que me provocó, que quiero que se estrelle. ¿Me entienden? Porque eso está en el corazón y allí es donde necesitamos ser libres de esa situación. Pero no siendo hipócritas con el Señor, sino siendo reales. Con Él es que tenemos que ser 100% reales y eso nos va a llevar a ser reales en todo lugar. Señor, estoy mal. Señor, mire lo que me vino a la cabeza. Se me torcieron los ojos con esta vieja. Señor, quisiera esto. Es real con Dios. Yo sé que usted no va a decir, pastor, ¿cómo le parece que me torcieron los ojos? Usted le va a dar pena. Ni le va a decir a la mujer, mira, es que se me dio la atención porque le forma el problema. ¿Sí? Sí, es la verdad. Pero si uno madura y uno crece, ya puede uno hablar con la mujer o con el marido. Mira, me pasó, he tenido esta tentación para que ores por mí. Listo, venga, oro por ti, mi amor. ¿Entienden? Y allí tenemos que llegar a ese grado de transparencia. Qué bendición que las parejas pudieran hablar abiertamente con situaciones como, mira, cómo le parece que en la oficina hay una vieja que me echó el ojo, me está tirando los perros. ¿Cuál es para ir a jalar las greñas? No, mi amor, vamos a orar porque es el diablo, un ataque allí que quiere traernos división. Imagínense, el hogar sería ¿qué? Muy estable. Yo puedo confiar en mi marido, puedo confiar en mi mujer porque sé que es lo que hay en su corazón. ¿Sí? Mi esposa confía en mí, yo confío en ella. Pero tuvimos que vivir unos procesos bien tenaces para poder llegar a ese grado de madurez, de poder decir, mira, me está pasando esto, o me está pasando aquello. O tuve este sueño, porque a veces son sueños bien terribles, pero no es para pelear con la persona. Sabemos que tenemos un enemigo en común, con el cual tenemos que trabajar y tenemos que quebrantar lo que el enemigo trae contra la casa, contra la familia. Amén. Bueno, hipocresía. Mateo 23, 28. Muchas veces, como les decía al comienzo, la hipocresía a veces se genera para ser aceptados. O sea, mostrarnos a los otros para que, ay, tan lindo. Y no es así, no es verdad. Lo tremendo es que cuando se vive continuamente en relación con la persona, pues tarde que temprano eso se cae de su peso, ¿sí? Se cae de su peso y entonces sale a la luz ese engaño. Entonces miren lo que dice Mateo 23, 28. A ver qué, ya, 23, 28. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Sí? Se muestra para afuera una cosa, pero por dentro hay otra cosa muy diferente. Necesitamos ser libres de eso, transparentes. Hay un pasaje que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. ¿Sí? Entonces, en la consejería es un lugar excelente para que la persona pueda abrir su corazón y pueda ser libre de estas situaciones. ¿Sí? Y otro, ¿qué? Otra estrategia que Dios me dio en la consejería, que me dio muy y ha dado muy buen resultado, es que yo me siento con la persona y lógico, la persona no me va a abrir su corazón porque tiene muchos pecados, muchas cosas terribles que no va a decir, no, es que yo esto, hay personas que son muy sinceras, pero otras que no. Entonces, la estrategia que Dios me dio fue
dale una pieza tuya a la persona, ¿sí? Una pieza tuya es una intimidad mía, ¿no? ¿Cómo te parece que Dios me cambió? Yo te era esto, era lo otro y me pasó esta situación y Dios obró sobre mi vida. Una prenda de garantía era la palabra, una prenda de garantía. O sea, yo le cuento una intimidad, una infidelidad mía, algo mío interno, para que la otra persona tenga la libertad de poder abrir su corazón, ¿sí? Eso les comento pues en los que son llamados a la consejería, que es algo muy bueno, ¿sí? Y la persona puede con libertad abrir su corazón. Ahora, cuando alguien le abre su corazón, usted tiene que ir a una tumba, porque es algo muy íntimo. Mire, hay iglesias que han acabado por eso precisamente, porque los pastores son muy maduros y la persona le cuenta algo y en el púlpito, como la hermana, literal, así ha pasado, como la hermana Julana, que es que me dijo que no sé qué, que con otra persona. Imagínese, terrible. Eso fue en una iglesia en Medellín. Que lo que la persona le decía al pastor, la contaba en el púlpito. Y eso me lo dijo una hermana que salió de esa iglesia. No, es que las cosas privadas, pues tenemos que llegar a ser libres de eso, ¿sí? Y de pronto contar el testimonio cuando quiera contar, mira, me pasó esto y esto, como lo estoy contando yo. O sea, yo no tengo problema en contar mi vida de lo que me ha pasado porque es testimonios de vida y de transformación de Dios, ¿cierto? Entonces, así tenemos que llegar a ser, ojalá, todos un día. Sigamos aquí. Gálatas 2:13. ¿Cómo dice? Sí, sí. No, señora, póngame cuidado. Gálatas 2:13. A ver, a ver. Y en su simulación participaban también de los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Este es un caso de los discípulos de Pablo, de Pedro, digo, que cuando estaba con los gentiles, comía abiertamente con ellos, y eran los hermanos gentiles, pero cuando venían los judíos, se hacía a un lado y ni los saludaba. Se apartaba de ellos y se hacía el bobo, ¿sí? Que para que no lo relacionaran con los judíos. Entonces allí Pablo les pega una exhortación bien brava, o sea, no sean hipócritas, o son o no son, ¿sí? Entonces, esa es esa enseñanza allí. Santiago 3:17. 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, la sabiduría que viene de Dios sobre nuestras vidas y que empezamos a ejercer esa sabiduría, tiene que ser sin incertidumbres y sin hipocresía, sino según verdad, verdad, verdad. Usted cuando se da cuenta de una persona hipócrita, usted no confía en ella, ¿sí o no? Porque no es creíble, no es confiable. No, si yo le digo, porque hay personas que se hacen y te sacan la información para después darte la puñalada. Eso nos pasó mucho a nosotros también, ¿sí? Pero no, debemos ser, esa sabiduría que es de lo alto, debe ser sin hipocresía. Digamos aquí ya el último de la hipocresía, Lucas 12 del 1 al 2. Lucas 12, 1 y 2. Sí. Y en esto juntándose los millares de la multitud, tanto de unos
tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a los discípulos, a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Recuerde que Jesús hablaba, ¿sí? Y así tenemos que hablarlo también. La levadura de los fariseos es la hipocresía. ¿Qué es la levadura? Primero que todo, la levadura es un engaño que se le echa al pan para que el pan aparente ser lo que no es. ¿Sí? Usted ve tremendo pan gigante, usted dice, y de los más caros, porque ahorita están bien caros, ¿no? Ya el de 200 ya no existe, es el de 1000. Y es levadura. Tanto que cuando usted lo muerde o si usted lo aprieta en la mano, eso es lo que es el pan. El resto es carreta, ¿cierto? Por eso dice que panes sin levadura. Los panes sin levadura es el engaño. En la Santa Cena se comen los panes sin levadura, que tipifica también el pecado. Y el Señor hablaba de la levadura de los fariseos, la carreta del engaño en el que ellos viven y que transmiten a los demás y llevan a los demás a vivir en esa hipocresía, a aparentar y a hacer lo que no son. Y le pelearon y llevaron al Señor a la cruz por su hipocresía. ¿Usted no les parece tenaz que haya un milagro y que alguien que le falte una mano le salga la mano? Y usted le diga, ¿y por qué hizo eso si hoy es sábado? Usted no debería hacer nada. ¿Se imaginan la bestialidad tan grande? Este no es de Dios porque imaginen, el día de reposo hizo este milagro. O sea, la hipocresía lleva a la gente al engaño terrible, a un engaño terrible. Es que usted no debe hacer eso porque es que algo tan maravilloso como un milagro, ¿cómo no lo puede hacer en el día que le dé la gana? ¿Cierto? Y lo llevaron hasta la cruz aplicándole todo porque él hacía conforme era la verdad. Y él les dijo, mire, el día de reposo, Dios lo hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Tremendo. Eso también tiene que ver con la religiosidad que vamos a hablar ahorita también. Vamos a seguir un tercer punto. El autoengaño. Recuerde que estamos hablando de las cosas que impiden el crecimiento espiritual, ¿cierto? El autoengaño es mentirse a uno mismo. Lo que se utiliza para mantener falsas creencias o ilusiones a las que uno tiene apego. Y también puede generar doble personalidad. Creer que cree. Es un punto. El autoengaño. Dice allí, creer que uno cree y realmente no cree. ¿Cierto? Este es el punto como básico. Hay gente que cree, pero no cree. ¿Sí? Y en el mundo, pues, en la religión encontramos, no, yo tengo la fe del carbonero o mi fe es. Y mentira, en el momento de la circunstancia uno no cree. ¿Sí? Sale uno corriendo con el temor. No, que Dios me guarde y que Dios impide que un terremoto se caiga a esta casa. Apenas se mueve algo, todo el mundo a la calle. Y de lo que menos acuerda es, Señor. Entonces, el autoengaño es algo terrible. Porque una cosa es la ya que es mentira y que trae engaño, pero otra cosa es el engañarme, el automentirme, el pensar que yo soy lo que no soy. ¿Sí? Que puede generar una doble personalidad. Hay personas que son enfermas con eso y hay espíritus de engaño de ese nivel. ¿Sí? Pero lo importante aquí es que miremos que hay un engaño que todo el mundo tiene. En Jeremías capítulo 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas del mundo. ¿Quién lo conocerá? Mas Jehová pesa los corazones. ¿Sí? O sea, el Señor sabe quién está engañado o quién no. Engañoso es el corazón más que todas las cosas del mundo. Pensamos, por eso es importante el abrir el corazón y estar claros con Dios, claros con Dios. Porque usted puede decir, no,
si me pasara tal cosa, si me echaran del empleo, yo estaría tranquilo, confiado. Y después te das cuenta que eso es mentira. ¿Sí? No, si mi marido me engañara, yo lo perdonaría. Carreta. ¿Sí? Si me llegan a robar en la calle, yo lo bendigo al ladrón. ¿Sí? Entonces, si me llegara a enfermar, yo pensaría en el Señor y no diría nada. No, ¿entiende? Es poder ser correcto delante de Dios. Señor, a mí me daría piedra y quisiera que se muriera de ese tipo. ¿Sí? O sea, ser reales con Dios. Esta es mi situación, Dios, pero yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre de esta situación de tal forma que si llega a ocurrir, yo pueda decir, Señor, está en tus manos. Y no siento ir a por esta persona o no siento esto o lo otro por ella. ¿Cierto? Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que estamos en un engaño? Cuando sucede la situación y vemos cómo actuamos. ¿Cómo hacemos? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Sí? A mí a veces me vienen pensamientos y entonces yo digo, uy, yo haría esto, lo otro, y Señor, esto no es tuyo, esto es mío, es mi carne, ¿sí? Es mi carne, yo qué haría, o sea, es poder enfrentar una situación real en mi vida y decir, yo haría esto, ¿sí? Yo sería capaz de esto, sería capaz de lo otro. Perdóname, Señor, ayúdame, libérame, hazme libre, renuncio a esta violencia, renuncio a esta situación, que si viniera a ocurrir, yo no lo haría, pero ayúdame, Señor. Como aquel que le dijo, Señor, le dijo, ¿crees? Señor, yo creo, pero ayúdame mi incredulidad porque yo no creo mucho, ¿sí? Me falla. Señor, yo no pelearía, pero de pronto sí, ayúdame, Señor, para ese momento ser libre de la violencia. Porque es que el viejo hombre que está allí, ese viejo hombre está allí, que uno dice, yo no lo haría, o el ladrón que cogen en la calle y le dan una golpiza, y, no, les prometo, yo nunca más vuelvo a hacerlo. No, él está engañando allí porque apenas lo suelten va a ir a robar a otro lado. Tiene que haber un cambio en el corazón, aquí. Pero hay ese cambio cuando yo reconozco que tengo un autoengaño, que estoy engañado conmigo mismo. Yo no lo haría, yo sí lo haría, sí. ¿Sí? No se han dado las oportunidades para que yo llegue a ese nivel, pero de pronto yo sí lo haría, ayúdame. Porque yo antes pensaba, no, yo nunca engañaría a mi mujer ni nada, pero un día yo le dije, Señor, yo tal vez sí podría algún día llegar a engañar, ayúdame, Señor. Yo me considero, por eso dice, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Yo me considero firme, pero Señor, de pronto hay algo en mi corazón, ayúdame. No quiero sentirme seguro de que no lo vaya a hacer, ¿sí? Ayúdame, Señor, porque soy un ser humano. Todos somos seres humanos. Para pues he ministrado a varios pastores y unas situaciones que uno no espera que un pastor tenga, pero resulta que todos nosotros los seres humanos, los pastores, los hombres de Dios, tenemos falencias y dificultades. Por ahí el Señor dice que Elías, un hombre sujeto a pasiones, oró y cesó la lluvia. Bueno, somos sujetos en procesos también. Lo que pasa es que las congregaciones cogen a los pastores y los elevan a un nivel espiritual intocable. No, mis amados. Estamos en esos procesos, hemos avanzado, hemos madurado, Dios nos ha forjado, pero tenemos falencias, somos seres humanos y mientras estemos aquí en la tierra, todos tenemos falencias. Ahora, tenemos que buscar al Señor. Yo busco al Señor que obre en mi corazón y el Señor ha sido tan lindo que ha tratado y ha quebrantado y ha arrancado y ha, mejor dicho, y me falta, ¿sí? Y me falta. Nadie va a ser perfecto aquí en la tierra. El único fue el Señor Jesús, nadie más. El resto, todos estamos en proceso de formación. Unos a un nivel, otros a otro nivel. Pero todos, los que nos metemos con Dios, Él empieza su obra de regeneración y de reconstrucción y de todo. Y qué maravilloso porque ya yo puedo decir, estoy en un nivel, qué bueno. Y muchos están en ese nivel también, ¿sí? Pero después de qué? De procesos. Que nos hemos metido con el Señor. Señor, haz lo que tengas que hacer. Cuando uno le dice, Señor, lo que tengas que hacer, rompe y arranca lo que tengas que arrancar,
El Señor lo toma literal. Bueno, listo, mío. Ahora sí, ya que me dio el permiso. Pero mientras tanto, el Señor está trabajando para que uno le dé el permiso. Entonces, más dolor. Lo mejor es, hágale, Señor. Lo que tengas que hacer, hágalo. Rompe, arranca, desarraiga lo que tengas que hacer. Porque yo quiero ser libre, quiero ser santo, quiero entrar a otro nivel espiritual. ¿Entiendes? Y esa es la bendición. ¿Estamos? ¿Lo vamos a hacer o no? Qué bueno. Ya leímos lo del autoengaño, Lucas 12, sí. Vamos a la última, la religiosidad. Es la tendencia a cumplir ciertas tradiciones o enseñanzas religiosas aprendidas y se hacen por su superstición o por costumbre y no por devoción. Y eso es una apariencia frente a Dios. O sea, ese es otro nivel. Aparentarle a Dios que uno es lo que no es. ¿Sí? Y todas las cuatro, todas son un engaño. Son mentiras. El temor, la hipocresía, el autoengaño y esta es la religiosidad. La apariencia a Dios de que yo estoy caminando bien. Y esa apariencia de Dios me lleva a hacer cosas para Dios que no son la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque usted puede decir, bueno, aquí, no, yo voy al culto porque estoy cumpliendo a Dios. ¿Sí? Y estoy aparentando y no estoy permitiendo que la verdadera obra de Dios se genere en mi corazón. Lo que hacían los fariseos, apariencia, hacían muchas cosas para Dios, pero aquí adentro no pasaba nada. ¿Sí? No había la devoción ni la verdad verdadera del ser humano. Una vez me llamó un pastor, pastor, mire, es que invité a predicar a Julanito de tal, y ese Julanito de tal tenía problemas de alcohol, un predicador. Pero ese predicador tenía consejería conmigo y estábamos haciendo un proceso con su problema, con su pecado, ¿sí? Y estábamos trabajando. Y entonces me dice, ¿usted qué opina? ¿Me lo recomienda? Le dije, mire, hermano, yo estoy en un proceso con él. Él ha abierto su corazón, está siendo libre, invítelo. ¿Sí? Porque yo sabía lo que había en su corazón y la intención de su corazón de ser libre. Hoy en día ese hombre es libre, tiene una iglesia, es un predicador, es un pastor. ¿Sí? De eso se trata, de que crezcamos y avancemos, de que seamos libres a través de la transparencia. No de que hagamos muchas cosas, no es que yo ayuno 30 días como el ayuno de Jesús y soy muy espiritual, 40 días. Eso no nos hace espirituales. No, es que yo hago y yo me di cuenta que yo hice muchas cosas para Dios. Me acuerdo y me dio risa porque cuando yo fui presidente de la Asociación de Pastores, estuve allá 3 años, hicimos unos eventos y bueno, ¿y qué fue lo que no hice? Y uno arma programas de donde no hay. Y yo salí y me sentí vacío, pero vacío. Y mal. Salí como con el rabo entre las piernas, salí mal, sabiendo que había hecho una labor muy reconocida y todo eso. Pero yo salí vacío y dije, Señor, yo no hice lo que tú querías que yo hiciera. Fue terrible para mí darme cuenta de que todo lo que yo hice, muchas cosas no fue la voluntad de Dios. Entonces uno hace muchas cosas para ver pólvora y para ver luces y todo, pero para Dios no hay nada. Y lo más importante y lo que Jesús recalcaba, Dios, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no vengo a hacer lo mío, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuándo me doy yo cuenta para hacer la voluntad del Padre? Cuando yo estoy en estos procesos abriendo mi corazón delante de Dios, Señor, ¿qué quieres? Ahí estoy. ¿Qué quieres, Señor? Entonces voy por la calle y el Señor me dice, entrégale lo que tiene en el bolsillo. Pero como tengo comunión, yo sé que Dios sabe por qué lo está haciendo. Entonces, ¿qué? Lo hago. ¿Y me siento qué? Feliz. Porque hice qué? La voluntad de Dios. Ah, no es que yo como soy cristiano voy a ir a repartirle plata a la gente y voy a repartir mercados y me voy a sentir bien. Sí, están aplausos y está la gente, ay, gracias, es que usted es tan maravilloso. Listo, ahí me gané la gloria.
y la gloria de Dios, ¿cierto? A veces le llegan a uno, digamos, llegan, me regalan unos zapatos, pero no me quedaron buenos. Me lo regaló alguien. Entonces yo voy y se lo regaló otro, yo fui el que quedé bien, ¿cierto? El que me lo regaló verdaderamente era el que iba a tener la gloria. No, es que Julanito me lo regaló, pero no me quedaron buenos y aquí te los, pero fue Julano. O Julano envió un mercado y aquí te lo estoy trayendo. ¿Sí? Como algo así, ¿me entienden? ¿Sí me entienden la situación? Entonces, tenemos que buscar hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Si Dios te coloca a hacer un ayuno 8 días, pues, si tú eres obediente, pues lo haces. Y hay muchas cosas allí en la palabra que nosotros somos desobedientes y no hacemos la voluntad de Dios. Hay cosas en la palabra que somos desobedientes y no hacemos la voluntad de Dios. Hay cosas que prometemos y no cumplimos. ¿Sí? Muchas veces hablamos que lo vamos a hacer y no lo hacemos. Por quedar bien, lo hablamos hipócritamente. Aquí tiene que, o tenemos temor de hacerlo, como en las finanzas tenemos temor de hacerlo, tenemos temor de dar, o decimos que sí vamos a dar y no damos, o decimos que vamos a ayudar a alguien y no lo hacemos, o lo hacemos una vez y no lo volvemos a hacer. Eso de que, hermano, para que ores por mí, sí, yo voy a orar por ti, y nunca ora. Si usted prometió y dijo algo, cúmplalo. Yo hacía eso. Sí, hermano, yo voy a orar por usted. Me olvidaba y no nada. ¿Qué hago? Sí, hermano, voy a orar por usted. O le digo, hermano, no tengo tiempo, pero por lo general le digo, sí, voy a orar por usted. ¿Y qué hago de una vez? Señor, por favor, bendícelo, obra sobre su vida. Y, ora, y ya listo, me libré de la responsabilidad que dije que iba a orar. ¿Entiende? Pero no prometamos y no cumplamos. Que eso hace parte de la hipocresía y de la religiosidad, para quedar bien. ¿Sí? No, vamos a recoger una ofrenda para una viuda comercial. Quedamos en recogerla y no se recoge. Yo no tengo por qué decirle, vea, la ofrenda, ¿qué hubo la ofrenda? No, es que yo me hago responsable de mi palabra. Me hago responsable de mi palabra. ¿Sí? Lo que yo prometo lo tengo que cumplir. Si yo me endeudo, tengo que cumplir unas cuotas. Tengo que cumplirlas. ¿Sí? Un día me llamaron de Concel. Mire, señor, que es que ya está atrasado 8 días de la cuota del teléfono. ¿Por qué no ha podido pagar? Niña, no he tenido el dinero para pagar. Si me llega esta semana pago. La muchacha se quedó callada porque nadie le dice la verdad. Esa es la verdad. Nadie le va a decir, ay, es que no tengo plata. No, es que la verdad es que no tengo plata. Entonces debo decir que no tengo plata. ¿Cierto? Entonces ser verdadero. Que ore por mí, hermana, mire, la verdad es que a mí se me enreda la cabeza y no puedo orar, se me olvida que va a orar por usted, entonces no le prometo que voy a orar. Venga, oro de una vez por usted. Se acabó el problema. ¿Entiende? O sea, no prometa lo que no va a cumplir, porque eso es un engaño y es un autoengaño también y tiene que ver con todo esto. ¿Sí? Entonces, hacer la voluntad de Dios. La religiosidad no hace la voluntad de Dios. Hace mi voluntad para quedar bien supuestamente con Dios y con los hombres. No, que yo hice y me sentí bien. Como el dicho que dicen por ahí que el que peca y reza empata. ¿Sí? Ya, estamos a paces con Dios. No, mis amados. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Debe caminar en eso. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Ahora, hay voluntad de Dios que está aquí en la Biblia que usted tiene que conocer, que son los mandamientos. Eso no se necesita pedir, Señor, revélame que tengo que amar a mi prójimo. No, eso está ahí en la Biblia. Revélame que tengo que hacer esto, hacer lo otro. Eso está en la palabra. Obedezca. Obedezca la palabra. Sencillo. Y si no, exprésele, Señor, me cuesta trabajo hacer esto, Señor. Ayúdame. No me gusta, no quiero hacerlo. Pero, Señor, dispongo mi corazón para que tú operes en mi vida para yo hacerlo. ¿Me entienden? Ser sinceros con Dios. Un día el Señor, al principio de mi vida cristiana, ve y pídele perdón al mejor amigo de mi vida que nos volvimos enemigos. Ve y pídele perdón. No, yo que le voy a pedir perdón a ese hombre. Es orgulloso, me va a humillar, mejor dicho. Ve y pídele perdón. Varias veces Dios me dijo. Y ese fue el arranque mío en poder humillarme, ser humilde y pedir perdón.
Hasta que un día estamos prácticamente cara a cara y la voz literal de Dios, pídele perdón. Entonces yo fui, mire, te quiero pedir perdón. Y él, no, yo también te quiero pedir perdón. Y allí yo empecé con lo del perdón. Fui obediente a Dios. Y obtuve, ¿qué? Bendición. Hagamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y nos genera bendición. Amén. Yo creo que eso era lo que tenía para contarles. Ah, pero nos falta, ¿cierto? 1 Corintios 2:14. No, faltaba la parte bíblica. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el religioso no percibe esas cosas, pero el espiritual sí percibe las cosas de Dios, ¿sí? Y no son locura. El hacer, el dar, el ir a orar por alguien, lo que sea. Yo no sé si Dios le ha colocado, si no, Señor, háblame y colócame lo que tú quieras que yo haga. Y de pronto el Espíritu le dice, vea, va a llevarle un mercado fulanito de tal. ¿Se acuerda la persona que llegó allí nueva? Está necesitada, déle una ofrenda. Y usted lo hace y la persona, ¿cómo se enteró? Pues la comunión con el Señor, ¿cierto? Entonces, el hombre natural, el hombre religioso no percibe esas cosas de Dios, que se han de discernir espiritualmente. En Lucas 18, 10, 13. Dice que dos hombres subieron al templo, el uno era fariseo y el otro era publicano, y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo soy como, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. ¿Sí? El religioso, yo soy tan bueno, ¿cierto? El religioso no reconoce la maldad de su corazón. Amén. Por eso no podemos ser religiosos, debemos ser espirituales. Y Colosenses 2:20. Dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sí? La parte religiosa no tiene nada que ver con los apetitos de la carne, con el carácter. No trabaja el carácter. Usted puede, no haga esto, no coma esto, no vista esto, que eso no le va a ayudar nada espiritualmente. Necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y la única forma de hacer eso es muriendo, renunciando. Amén. Entonces, espero que hayan entendido el mensaje, que les haya quedado bien. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por estas palabras, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en cada una de estas áreas, si las tenemos, si han estado operando, si hemos crecido, pero necesitamos aún más, Señor. Sé tú obrando en cada uno de nosotros y en nuestros corazones. Desarraiga, Señor, todo lo que es la religiosidad, el autoengaño, la hipocresía, el temor, que son cosas que impiden que crezcamos y que avancemos espiritualmente en el reino, Señor. Prepáranos para la eternidad, Señor, desarraigando todo esto que aún falta en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amados, llevamos más o menos un tiempo donde varios hermanos de la iglesia han sufrido accidentes tanto automovilísticos como en las motos.
El grupo de intercesión hemos estado orando, cubriendo cada familia, pero tuvimos un sentir esta mañana con mi esposo acerca de ungir los vehículos de la iglesia. Entonces, yo hago un llamado acá adelante, por favor, a todas las intercesoras, y vamos a tomar aceite en nuestras manos, y los que tienen vehículos, por favor, van a pasar con cada intercesora y cada intercesora va a ir a orar por su vehículo. Amén. Y aquí vamos a hacer una oración general por toda la iglesia. La palabra de Dios dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y sabemos que los que estamos en Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces, ahí calladitos, vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, creemos en tu poder para proteger nuestras vidas, para proteger nuestras casas, para proteger nuestros vehículos, Señor. En esta hora declaramos tu bendición sobre nuestras vidas, nuestras casas, nuestros negocios, nuestro trabajo, y bendecimos este aceite, esta unción que la declaramos en esta mañana para protección no solo del que maneja el vehículo, sino del que también va en él, en el nombre de Jesús. Y declaramos en esta hora que todo espíritu de accidente es erradicado y echado fuera en el nombre de Jesús. Declaramos la integridad física de cada miembro de la iglesia. Y los que no trajeron sus vehículos, pero que los tienen en su casa, cuando lleguen a su casa, por favor, cojan aceite, oren y unjan sus vehículos. Los que sientan aún ungir sus casas, unjan sus casas. ¿Por qué la unción? Quiero explicarlo. Porque la unción del aceite representa el sello, la presencia del Espíritu, bíblicamente hablando, para salvaguardar, para proteger, para conservar y también para consagrar las cosas a Dios. Entonces, todo lo que tenemos, lo que poseemos y lo que somos le pertenece al Señor y Él nos guarda. Amén, mis amados. Que Dios los bendiga y que la paz del Señor sea con todos. Pueden pasar a orar, mis amores, por los vehículos.